Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos queridos. Estamos en esta su radio 760 y esperando que usted hoy reciba con bendición la palabra que hemos estudiado para crecimiento de nuestras vidas. Y continuamos caminando en el libro de los Hechos, que como toda la escritura está vigente en todas las generaciones. Y ciertamente, aunque fueron hechos maravillosos al inicio de la iglesia, tienen lecciones de vida que necesitamos. Entonces, mucho, como le he dicho en otras veces, ya lo hemos oído, pero Dios siempre tiene algo que nos quiere mostrar, algo que nos quiere enseñar, y por eso es que la palabra de Dios, aunque haya sido hace tiempos escrito por Lucas, esta carta, este libro de los Hechos, sabemos que dice que todo va a pasar. Lo único que no va a pasar es la palabra, porque siempre, como les repito, está vigente. Vamos a pedirle al Señor su auxilio. Padre bendito, gracias nuevamente porque tú nos das la vida, Señor, porque tú nos permites, Señor, tomar tu palabra y estudiarla, Señor, y ver las grandes cosas y señales que tú hiciste a través de los primeros apóstoles y de los primeros conversos, Señor. Gracias porque eso que ellos hicieron está reservado para nosotros, Señor. Y también las cosas negativas que sucedieron también son un ejemplo para que nosotros también, Padre, podamos decir que hay situaciones que parecieran que van a salvarnos, pero que muchas veces traen mentira y traen engaño, como lo que hoy vamos a estudiar. Yo te suplico, papá, que bendigas al que está escuchando y que me ayudes a poder transmitir, Señor, esta palabra bendita, que es un manantial que necesitamos para a veces nuestras tierras que necesitan del agua viva, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos toca el libro de los Hechos. En el capítulo 4 estudiamos la unidad y amor entre la comunidad cristiana. Pero lamentablemente en este capítulo se evidencia en un matrimonio el deseo de lucirse, de verse bien ante los ojos de los apóstoles, haciendo uso del engaño y de la mentira. El corazón de esta pareja no era sincero. Y todo esto pues empañó, porque ya vimos que se hacían señales y lo que pasó con el paralítico. Y la gente dice que vendía como Bernabé vendió su propiedad. Y entonces ellos quisieron imitarlo, pero haciendo cosas indebidas. Y el Señor pudo haber escondido esto, pero lo dejó, porque tal vez en la dimensión que ellos lo hicieron, nosotros no lo haríamos. Pero muchas veces, hermanos, la mentira o engañar nos ha tomado y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque como le digo, esta comunidad que inició vivían en una
llenura del Espíritu Santo, en una unidad, en un amor entre ellos. Y ahora sucede algo, como dijo el Señor, son nubes sin agua que van, ¿verdad?, a empañar las comunidades, la comunidad cristiana, y eso ha sucedido en todos los tiempos. Y el versículo 1 empieza con el nombre del varón, Ananías, y luego el de la esposa, Safira, quienes dicen que al vender una propiedad recibieron determinada cantidad. La Biblia no dice qué cantidad. Y donaron otra de menor valor. Pudieron haberlo hecho de la manera correcta, si su deseo era realmente colaborar y ayudar a los necesitados. Ellos pudieron explicar, vendimos esta propiedad y de esa vamos a donar esta parte y lo demás es para nosotros. Allí no hubiera habido ningún problema. Pero ellos no mostraron un deseo de sinceridad, ¿verdad? Por eso en Proverbios 14:25 dice que el testigo fiel libra el alma, pero el testigo engañoso habla mentira. O sea, ellos quisieron ser testigos de lo que habían vendido, pero testigos falsos. Marcos 7:22 dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y hay una lista de pecados. Y dentro de esta lista está el engaño, la avaricia y la insensatez. Y muchos más. Ellos habían oído el Evangelio porque estaban enterados del espíritu generoso de los nuevos convertidos. Ellos habían escuchado todo esto y la palabra del Señor. Pero se cumplió lo que dice Mateo 13:22, que la palabra que recibieron cayó en espinos, pero el engaño de las riquezas los hizo ahogar la palabra y se hizo infructuosa, porque entonces lo que hicieron no fue bueno. Primera Tesalonicenses 4:6, Pablo, inspirado por el Señor, le dice a la iglesia de Colosa que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y ahí está lo que pasa a aquel que engaña, porque el Señor, dice, es vengador de todo esto. Y aquí no solo eran los hermanos que querían ayudar, eran los discípulos, pero lo más difícil es que era también al Espíritu Santo. El Salmo 7:14 nos dice, el impío concibe maldad y se preña de iniquidad y da a luz engaño. O sea que esto nos muestra que ellos primero hablaron, confabularon, se creyeron muy listos y quisieron dar una figura o una imagen que no tenían. Y eso es delicado, porque el Señor conoce nuestro camino. En el versículo 3, Pedro tenía un discernimiento muy, muy grande, preguntándoles, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿No era tuya? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 5 se mira que él no pudo ni decir perdón o justificarse, porque dice que al oír a Ananías estas palabras, cayó, dice, y expiró. O sea que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En el versículo 6 cita a una generación de jóvenes
que atendía y que ayudaba en la iglesia. Pero mire lo que ellos miran ahora. Un caso de gente mayor que está tratando de engañar. Y ellos se quedan viendo, pero envuelven a Ananías y lo sacan. Lo sepultaron inmediatamente por temor a la contaminación del cadáver. En el versículo 7 dice que pasaron 3 horas. La Biblia no nos dice qué estaba haciendo Zafira en esas 3 horas. No dice, tal vez dijo, bueno, ándate un tiempo y yo llego después. Ya solo a recibir la gloria. Y viene Zafira y miren lo que hizo. No sabiendo lo ocurrido. Y en el versículo 8 Pedro le hace la misma pregunta. Y ella, al igual que su marido, miente y engaña, evidenciando su contubernio. Pero la omnisciencia del Señor inspiró a Pedro. Y en el versículo 9 le dice el resultado de lo que le ocurrió a su esposo y que a ella también la alcanzaría. En el versículo 10, al instante dice que cayó a los pies de él, igual que el marido, y expiró. Al regresar de enterrar a Ananías, los jóvenes que estaban ayudando la hallaron muerta y la sacaron igual que Ananías y la sepultaron junto a su marido. Entonces dice el versículo 11 que vino temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Pero más que todo, los jóvenes, las nuevas generaciones, estaban viendo que una generación mucho más mayor que ellos habían engañado. Y eso entró en temor en todos. Ese pueblo que vio la bondad del Señor a través de la sanidad del cojo, a quien su niñez no fue fácil y en sus 40 años de vida no fueron normales, porque la parálisis y la pobreza le hicieron indigente. Comprobaron entonces la misericordia del Señor, pero ahora ven el juicio y que ciertamente Él es misericordioso, pero que también es fuego que consume. El versículo 12 dice que lo que siguió ocurriendo, que ya se termina ahí con ellos, ¿verdad? La muerte de este matrimonio. La Biblia no dice si tenía familia, no dice nada de eso. Pero mire qué triste, porque el Señor los salvó, ellos eran salvos. Y es posible que no se hayan perdido, pero sí entraron en juicio porque les fue quitada la vida. Ahora, en el versículo 12 ya no vemos que como vimos en el 3, capítulo 3 de Hechos, la sanidad de una persona, sino que aquí dice que siguió ocurriendo que por la mano de los apóstoles se hicieran ahora no un milagro, muchas señales y prodigios en el pueblo, ya no solo en una persona, sino en muchas personas. Y dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es que imagínense, ahí fue donde el cojo fue sanado. Entonces todos querían estar ahí, donde fue hecho el milagro. Y se reunieron ahí porque los creyentes no tenían un templo físico. Y dice que los que creían en el Señor aumentaban más, así de hombres, y aquí dice de mujeres también. Imagínese qué cantidad pudo haber sido. En el versículo 13 y 14 fue tanto el impacto
de la disciplina de Ananías y Zafira, que nadie que no fuera inspirado por el Espíritu Santo se juntaba a la nueva comunidad cristiana. Porque decían, yo soy mentiroso, tal vez como ellos miento y no me va a pasar lo mismo. Pero no entendieron. Mire, y esto es importante. Porque aquí nosotros hubiéramos podido decir, ay, cuántas veces yo engañé, cuántas veces yo mentí. Pero qué lindo es que nosotros podamos afirmar que tal vez éramos igual que Ananías y Zafira, pero que el Señor dice, ven y pongámonos a cuentas y tus pecados serán como blanca lana. Y entonces esa gente no entendió el mensaje que el Señor había venido para eso, para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Y entonces lo que hacían es alejarse de la comunidad cristiana. Y es lo mismo que pasa cuando muchas veces uno le dice a alguien del Señor y dice, es que yo no puedo cumplir. O dicen, hasta que yo esté bien me acerco. Pero ninguna de las dos cosas es posible, ¿verdad? Uno tiene que llegar y exponer lo que tiene, lo que ha hecho malo, ¿verdad? Lo que ha dicho. Ahí aprovecho que donde mi esposito está hospitalizado, había un señor que tenía un problema en su garganta. Él no podía hablar, solo señas, pero yo me acerqué y le dije, está malito, y me hizo señas que sí, y le dije, mire, le empecé a hablar que todos éramos pecadores y que era necesario que nosotros nos arrepintiéramos. Bueno, le dije todo lo que le tenía que decir y de ahí le dije que si quería que orara por él y me dijo que sí. Y yo, gracias a Dios, tuve la bendición de poder orar por él. Entonces, uno dice, Señor, es que hay en tantos lugares donde podemos ser útiles, porque la necesidad está en todos lados. Lamentablemente, muchas veces las personas para aceptar el mensaje del Señor tienen que pasar por esto, ¿verdad? Pero es mejor pasar esto que no irse a perderse eternamente. Entonces, volviendo al tema, en el versículo 15 y 16 era tanto el poder que se manifestaba que dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos. Ahora, ¿por qué mencionan camas y lechos? Porque parece que en camas era para la gente que tenía sus medios de tener una cama. Y los lechos eran como catres sencillos. Pero al oír los que tenían dinero y los que no tenían, dice que sacaban a sus enfermos a las calles para que Pedro les pusiera la mano o le viera los ojos como al cojo, no, sino que cuando Pedro pasara, al menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire, allí ya vemos un conglomerado que habían visto lo que el Señor había hecho. Y ya no solo querían que los tocara, con solo la sombra de Pedro, que sabían que tenía el poder de Cristo. Entonces de las ciudades vecinas, dice que venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de demonios. Imagínense qué cantidad sería. Dice atormentado, o sea que había cantidad. Y dice la palabra, y todos eran sanados. Y mire, a mí me conmueve esto porque dice el Señor que la iglesia postrera será mayor que la primera. Quiere decir que en nosotros viene una época, hermanos, en que todo esto va a ser una realidad mayor como la que ellos vivieron. Pero volvemos a insistir,
tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y estar llenos. Esto fue en el nacimiento de la iglesia primera. Entonces a nosotros, hermanos, nos resta también que todo esto se cumpla. Para que se cumpla la palabra, mayores cosas haremos. Luego viene la segunda oposición del Sanedrín hacia Pedro y Juan. Dice que ya no eran solo 3,000 que con el cojo y 5,000, no, ya eran 8,000 convertidos. Pero ya no solo eran 8,000, sino se agregaban más hombres y ya no era solo una persona, como le digo. Venían de otras ciudades, pero ahora el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celos y les pusieron en la cárcel pública, dice. Ahora ya no era de noche, era de día, y los apresaron, los metieron presos. En el versículo 19 y 20, ahí habla de algo sobrenatural que sucedió. Y esto fue tan glorioso, hermanos, y le voy a decir por qué. Dice un ángel del Señor, no dice de Pedro ni de Juan, porque ellos estaban presos, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de vida. O sea, lo saca, él abre las puertas, lo saca y les da la consigna de hablar las palabras de vida. Mire, esa fue la instrucción del ángel para ellos, que fue cumplida en el versículo 21, porque dice que entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Esto sucedía con ellos. Mientras tanto, el sumo sacerdote y la gente que estaba con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Esto quiere decir que era una multitud. Y los mandaron a traer a la cárcel a Pedro y a Juan. O sea, hicieron su motín y querían traer a ellos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. En el versículo 23, que hallaron la cárcel cerrada con toda seguridad. O sea, los candados no estaban movidos, nada estaba movido. Los guardias estaban afuera de pie, cuidando ante las puertas. Mas cuando abrieron, a nadie hallamos adentro. Versículo 24 dice que cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que iba a parar aquellos. Se confundieron porque se atemorizaban del pueblo y ante las sanidades milagrosas que estaban ocurriendo. En el versículo 25 dice: pero viendo uno les dio estas noticias: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, dice en el verso 26, fue el jefe de la guardia y los alguaciles que los trajo sin violencia. Ya no los tomaron como cuando los metieron a la cárcel, no por consideración, sino por temor de ser apedreados por el pueblo que estaba siendo sanado. Entonces, en el versículo 27, al traer, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les pregunta nuevamente lo que ya habíamos visto en otro capítulo.
en el verso 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaras en ese, mire qué despectivos, en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre con una acción despectiva de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 29, Pedro y los apóstoles, ya todos investidos de ese poder, nuevamente como el capítulo 4:19 responde lo que le habían dicho en el capítulo 4. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 30 y 31 les repiten: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. Dice, y ahí viene, príncipe y salvador. Ellos ya no negaban a Jesús. Y en el versículo 32 dice, asegurando de ser testigos oculares suyos de Jesús y también del Espíritu Santo, el cual les ha dado Dios, no a los religiosos ni a los escribas de la ley, sino a los que obedecen, a los que han nacido de nuevo. Pero en el versículo 33, enfurecidos ahora, no solo querían encarcelarlos, sino los querían matar. Mire, ya estaban tan furiosos. Pero Dios siempre tiene a alguien. En el versículo 34 dice, se menciona a un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, y mandó a que sacasen fuera un momento a los apóstoles. En el versículo 35 les hace conciencia de lo que iban a hacer y qué repercutiría en ellos. Y mire qué lindo, porque él les muestra algo verídico que sucedió mucho antes de que esto había pasado. Porque menciona el caso de dos personas que, como los apóstoles, también tenían seguidores. Y habla de un Teudas. Yo no sé si usted había oído mencionar a Teudas, diciendo que era alguien que unió un número como de 400 hombres con alguna determinada doctrina, ¿va? Pero que él fue muerto y todos los que le seguían y le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. De ahí dice en el versículo 37, después de este ejemplo dice, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, pereció él también y todos los que le obedecían fueron dispersados. En el versículo 38 dice, y ahora digo, apartaos de estos hombres, de los discípulos, les dice a ellos, y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de hombres, como los dos ejemplos anteriores, se desvanecerá. Aquí Gamaliel tiene una conducta neutral, ¿verdad? Les está diciendo lo que a ellos les puede pasar. No es tanto una defensa, sino poniendo como un equilibrio, me parece a mí. Y lo más glorioso es que él, siendo un doctor de la ley, pudo ser alumbrado en decirle esto a ellos. Porque en el versículo 39 dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Pero ya en el versículo 40 convinieron con él, los hizo entrar en razón y llamando a los apóstoles,
Mire, ya no los metieron a la cárcel, pero les hicieron algo más difícil. Después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, ¿qué provocó este castigo? El versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. En la carta primera de Pedro dice que, primera Pedro 4:14 dice: si sois vituperados, y eso lo está diciendo Pedro, que fue azotado en esa oportunidad. Aquí es una carta que él escribió y la dice con propiedad porque a él lo habían azotado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De parte de ellos, del concilio, dice: Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mateo 5:11 dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, no pudieron las amenazas, los azotes callarlos, y dice en el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire qué cosa más linda, hermano. Es que uno ha leído Hechos, pero cuando usted se pone realmente a ver todo lo que sucedió, yo no sabía que con qué propiedad en primera Pedro decía que si es uno vituperado, porque él lo había sufrido. Entonces, en conclusión y resumiendo, hermanos, este capítulo 5 nos habla del engaño de Ananías y Zafira, de su fin, de cómo cayeron. Y la Escritura nos habla de otros casos, como Acán, como los hijos de Aarón, como Uza. Entonces, la sepultura fue inmediata porque debido al calor en Israel, las inhumaciones tenían lugar en el mismo día que la persona moría, especialmente si había sido un juicio. Y eso fue. ¿Por qué no se le dio a Ananías la oportunidad de arrepentirse? Él conocía las Escrituras, y al que más se le da, más se le demanda. Su corazón Dios lo conocía, que él no se iba a arrepentir de corazón, porque muchas veces nosotros pecamos, hermano, pero a uno le duele, pero como el Señor conoce el corazón, a él ya no tuvo la oportunidad. Tentaron al Espíritu Santo, así como los israelitas tentaron a Dios en el desierto, así fue el postrado. Hebreos 10:29 dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque no le notificaron a su esposa lo sucedido, porque cada uno tenía que pagar lo que había hecho. Y vimos que las 3 horas de Zafira y el final, que ellos tenían una ceguera espiritual que les hizo mantener una actitud pecadora, que selló su propia condenación, porque el pecado eso es lo que trae. Los jóvenes tienen que repetir unas horas después lo que habían hecho con el marido para que ellos aprendieron.
sirvió como un ejemplo que la iglesia debe ser una iglesia íntegra y que la mentira y la hipocresía no tienen lugar. Además vimos muchas señales que hasta por la sombra de Pedro se podían curar. Vimos también que fueron perseguidos, encarcelados, y la liberación maravillosa. Hermanos, qué cosa más linda, que un ángel sin abrir el candado sacó a Pedro y a Juan. Y dice que los saca y curiosamente, mire, los saduceos negaban la existencia de los ángeles. Y aquí dice que el ángel les abrió y entonces, ¿cómo? Ellos no creían esto. En Hechos 23:8 dice, el ángel no solo les abrió, sino les insta a seguir predicando el evangelio. Entonces, el capítulo 5 nos ha dejado lecciones maravillosas, hermano, maravillosas. Pues yo no estoy diciendo que tenemos ahorita la libertad de predicar, todavía no ha habido azotes, pues en Guatemala, en otros lugares es posible. Entonces, hermano, todo eso nos insta a que nosotros sigamos predicando la palabra de vida y que sobre todas las cosas nosotros, hermanos, tratemos de no mentir, porque la mentira trae engaño y el padre de la mentira se llama Satanás. El Padre nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya no tenemos que tener los rasgos que teníamos antes, ¿verdad? Y por eso es que el Espíritu Santo que nos dio el Señor nos redarguye para que nosotros podamos vivir una vida correcta, hermanos. Así que yo espero que este capítulo, como a mí, me habló de ciertas áreas que yo también tengo que enmendar. Porque ¿quién no tiene que enmendar, verdad? Allí era una propiedad grande, pero ¿qué si es de 1 centavo, 2 centavos que me dieron de más? Yo tuve la oportunidad de ir a un baño de una cafetería hace unos días y a alguien se le cayeron unas fichas de salió un montón, de a 10, de a 5, un montón. Yo las recogí y dije, bueno, las llevé. Señor, yo no me las voy a llevar, aunque no tienen dueño, pero no son mías. Entonces, cosas como esas, si te dieron vuelto de más y la cajera o el cajero va a ponerlo, no es tu suerte, te están probando. Es necesario que salgamos aprobados en todo, ¿verdad? Así es de que vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, gracias, mi Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Te bendigo, Señor, porque esta palabra es viva para hoy, para todo el tiempo que nosotros vivamos. Señor, siempre necesitamos recordar lo que ellos hicieron, que nosotros debemos hacer, Padre, en proclamar. Señor, ayúdanos, por favor, a no mentir, a no engañar. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor. Danos un corazón sincero, Padre, un corazón generoso que no quiera aparentar, Señor. Muchas veces ni es necesario que las personas sepan a quién ayudamos, Señor, para que la gloria no sea de nosotros, sino la gloria sea para ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, me los bendiga. Ani de Trejo le bendice. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.
quiere ser.